Hola a todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a nuestro nuevo podcast donde hablaremos sobre geociencias. El capítulo de hoy se titula Mitos y realidades sobre los sismos, un tema bastante curioso y bastante interesante, así que espero que les guste. Sin más que agregar, pues vamos allá. Seguramente muchos de ustedes han escuchado algún mito sobre los sismos a lo largo de su vida. Algunos parecen muy reales y otros pues no tanto, pero lo que es cierto es que hay muchísimos mitos allá afuera, más de los que uno podría imaginarse. El día de hoy hablaré con ustedes de 4 mitos que yo por lo menos he escuchado. El primero creo que es el más común de todos y el último pues solamente lo he escuchado una sola vez. Es por eso por lo que les decía hace un momento, hay más mitos de lo que uno supone. Los mitos han estado con nosotros desde el inicio de los tiempos. Pueden tratar sobre eventos naturales como eclipses o erupciones volcánicas, que son atribuidos a deidades o seres sobrenaturales con capacidad de alterar la naturaleza. Hasta mitos que hablan sobre cuestiones más humanas, por decirlo de alguna forma, como el mito del carro alado de Platón. Los mitos relacionados a los eventos naturales son hasta cierto punto lógicos. Sí, sé que suena un poco extraño, pero al ser eventos naturales, que muchas veces tienen razones un tanto contraintuitivas, nuestra experiencia con ellos nos lleva a buscar la solución más lógica que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, si un día aparece una mariposa negra revoloteando por nuestra casa y al día siguiente pasa algo malo a algún miembro de nuestra casa, podemos pensar que la mariposa negra fue la causante de ello. Y peor es cuando alguien de nuestra confianza nos dice: según mi abuelo, según mi abuela, según un tío, según un vecino, las mariposas negras traen mala suerte. Con mayor razón vamos a creer que en efecto la mariposa fue la causante, y la realidad es que no. Entre los dos eventos no hay un nexo de causalidad, pero como lo vimos y alguien de nuestra confianza nos apoya, el pensamiento se arraiga aún más. Eso significa que nuestra experiencia muchas veces nos traiciona. Es por eso que es tan importante que personas especializadas en el tema hablen de ello para poder desmentir este tipo de mitos. Ahora sí, el primer mito es el que ha aparecido hasta en la televisión, que hay terremotos trepidatorios y oscilatorios. Según este mito, hay dos clases de sismos: los que se mueven hacia los lados, que son los oscilatorios, y los que se mueven hacia arriba y hacia abajo, que son los trepidatorios. Este mito ha sido tan popular que ha aparecido en varios programas de televisión, desde programas de concursos hasta en noticieros. Esto es completamente falso, porque en sismología no hay una clasificación como esa para los sismos, porque un sismo genera varios tipos de onda P, onda S, onda Love y onda Rayleigh. Las primeras dos son también llamadas ondas de cuerpo, las segundas son las ondas superficiales. Las primeras dos se hablará en otro capítulo con mayor profundidad, pero las que nos interesan aquí son las ondas superficiales, que es donde nos topamos con el mito. Las ondas superficiales, como su nombre lo dice, se caracterizan por no penetrar mucho en las capas profundas de la Tierra, sino que su movimiento es mayor conforme nos acercamos a capas más superficiales. Estas son mayormente generadas por terremotos someros y, ahí les va un dato curioso, las explosiones nucleares, aunque son someras o superficiales, no generan ondas de este tipo que se comparen a las ondas generadas por un sismo. Eso ayuda a los sismólogos a saber cuándo se generó un sismo natural y cuándo uno por una explosión nuclear. Las ondas Rayleigh, también se llaman Grand Roll, se caracterizan porque se mueve, entre comillas, en una forma más o menos elíptica en el plano vertical. Esto, en palabras más sencillas, quiere decir que se percibe como si el suelo se moviera hacia arriba y hacia abajo, lo que muchas veces es llamado terremoto trepidatorio. Las ondas Love, en contraparte, se caracterizan porque su movimiento está confinado a un plano horizontal y se mueve de forma perpendicular a la dirección de propagación y es paralela a la superficie. O sea, que se percibe como si el suelo se moviera hacia los lados y eso es lo que se conoce como terremoto oscilatorio.
Como podemos ver, un mismo terremoto genera las ondas Love y las ondas Rayleigh, pero dependiendo de la zona donde nos encontremos y de la sensibilidad de cada uno de nosotros, vamos a sentir más una onda o la otra. No es que sean terremotos distintos, solo que nuestra percepción del mismo puede cambiar de una persona a otra. Toda la información técnica acerca de las ondas Love y de las ondas Rayleigh se basan en el libro The Solid Earth: An Introduction to Global Geophysics de C.M.R. Fowler. El segundo mito es: si el cielo está aborregado es que va a temblar. Cuando el cielo está aborregado es cuando sobre nosotros podemos ver una capa de nubes, las cuales están acomodadas en forma de capas, lo que hace que se asemejen a la lana de un borrego. Las nubes, dependiendo de su forma, de su altitud o de qué estén conformadas, reciben varios nombres. Algunas son nubes altas, otras nubes medias y otras nubes bajas. Algunas están conformadas por gotas de agua y otras, aunque cueste creerlo, por cristales de hielo. Pero las que hacen que el cielo se vea aborregado también tienen su nombre y es estratocúmulos. En sí, las nubes cúmulos son las que a simple vista parecen trocitos de algodón, mismas que pueden tener un desarrollo vertical un tanto pronunciado. Eso quiere decir que pueden tener varios metros de altura. Estas nubes pueden juntarse y a su vez formar otras nubes, y una de ellas es la estratocúmulos. Estas nubes se encuentran relativamente cerca de la superficie porque son nubes bajas, dado que no superan los 2000 metros de altura, y están compuestas por gotitas de agua. Y aunque rara vez producen precipitaciones, pueden indicar mal tiempo. Son generadas por una temperatura fría en alguna zona del océano, o en caso de presentarse en tierra, detrás de algún frente frío. En cambio, un sismo se genera dentro de la Tierra, específicamente hablando en los límites continentales y fallas. Estos pueden ser de subducción, que son quienes generan los sismos más intensos, divergentes o transformantes. Las tres generan sismos, solo que las últimas dos no tan intensos como los que son producidos por zonas de subducción. En el caso de México, se generan en las zonas de subducción que se encuentran cerca de las costas con el Océano Pacífico. Como se puede ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra porque son dos sistemas completamente diferentes, la atmósfera y el subsuelo, porque los procesos que se puedan generar en la atmósfera no influyen en los procesos internos de la Tierra. La información técnica fue obtenida en el artículo Stratocumulus Capped Mixed Layers Derived from the Three-Dimensional Model de James Derford y de la publicación Clouds de Center of Atmospheric Science de Manchester. El tercer mito del que vamos a hablar es: si hay luna llena es más probable que tiemble. Esta idea es muy común escucharla, más que nada porque se relaciona, entre comillas, con la generación de las mareas, porque hay quienes piensan que si afecta la luna a las mareas, pues también puede afectar a los sismos. Y bueno, vamos por partes. La dinámica de las mareas, si bien es influenciada por la rotación de la luna con respecto a la Tierra, también influyen muchísimos parámetros. La posición de la luna con respecto a la Tierra y el Sol, el ángulo que hay de la órbita de la luna, entre, muchas otras más. Esto hace que la dinámica de las mareas sea muy complicada, ya que involucra campos vectoriales que están relacionados al ángulo de la posición de la luna con respecto al ecuador. Este campo vectorial afecta a la Tierra en todo momento y en todo lugar. Y esos mismos vectores pueden descomponerse en sus componentes vertical y horizontal. Las mareas, dada su complejidad de características, pueden ser clasificadas dependiendo de su amplitud, dependiendo de la posición lunar y solar o por su desigualdad diurna. Ahora, otro punto muy importante es que las mareas son un fluido. Eso es algo clave porque un fluido se comporta de una manera muy diferente a un sólido. Ahora, por el otro lado, los sismos son liberaciones de energía de forma súbita. Esto quiere decir que cuando en el interior de la Tierra hay demasiada energía contenida,
ya sea en las zonas de subducción o de divergencia o transformantes, como les comentaba en el mito anterior. Esta se va a liberar de manera muy brusca y muy rápida, dando como resultado un sismo. Las componentes que se necesitan para generar el sismo son, por lo tanto, muy diferentes a las que se necesitan para generar mareas. Además de que las mareas se mueven relativamente lento porque pueden apreciarse su aumento o su descenso a lo largo del día. Aunado a que la fuerza que ejerce la luna va a afectar, entre comillas, de manera más considerable al agua, dado que este es un fluido. Toda la información técnica fue obtenida de Principles of Physical Oceanography de Gerard Neumann y del glosario de Introducción a las mareas oceánicas, que es terminología escogida de la edición de 1999 del glosario de mareas y corrientes de la NOAA. El último mito del que se va a hablar es: cuando es temporada de calor y hay lluvia, hay temblores. Muchas personas tienen la idea de que cuando hace mucho calor la tierra, entre comillas, se dilata o se expande, y que cuando llueve, al enfriarse, se retrae de forma muy brusca y esto puede producir temblores. Los materiales por naturaleza se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Por ejemplo, para aflojar la tapa de una botella de vidrio, basta con verter agua caliente y esto la afloja. O cuando vemos que el mercurio de un termómetro sube, es porque se dilata al calentarse con nuestro calor corporal. Además, muchos de nosotros hemos visto que cuando hay un cambio brusco de temperatura, algunos objetos se pueden romper, como el vidrio, la cerámica, el metal, entre muchos otros. Este fenómeno se llama colapso térmico o choque térmico, y esto se debe a tres factores muy importantes: la tenacidad del material, que es la energía que almacena o es capaz de almacenar un material antes de fracturarse; su conductividad térmica, que es su capacidad para absorber y liberar energía térmica; y su coeficiente de expansión. Este describe las propiedades de expansión del material, entre, unos cuantos otros factores más. De hecho, se puede calcular la resistencia al choque térmico con la ecuación de parámetro del choque térmico, el cual involucra el esfuerzo a la fractura del material, la razón de Poisson, la conductividad térmica y el coeficiente de expansión lineal. Porque también hay coeficiente de expansión volumétrico. Generalmente, para que esto ocurra, las variaciones de temperatura deben ser muy grandes. Regresando al sismo, como se comentó en el mito anterior, un sismo se produce en el interior de la Tierra, a muchos kilómetros de profundidad, como para que el cambio en la temperatura de la superficie marque una diferencia que pueda producir el sismo. Ahora bien, si nos enfocamos solamente en la superficie y pensamos que es ahí donde se producirá el sismo por el cambio de temperatura, pues tenemos dos problemas. El primero es que la temperatura variará muy poco como para que haya una expansión apreciable, y mucho menos como para un choque térmico. Y el segundo problema es que los sismos no se producen en la superficie. Toda la información técnica fue obtenida en Ciencia e Ingeniería de Materiales de Donald Askland, Pridep Foley y Gwendolyn Wright, y de Física Universitaria de Sear Szymanski. Los mitos sobre los eventos naturales siempre han estado con nosotros, porque es naturaleza humana el querer encontrar una razón para todo, pero muchas veces los datos de los que disponemos de forma empírica no son siempre suficientes, lo que nos hace creer que hay una relación causal donde no la hay, o nos hacen clasificar eventos con características que suponemos especiales, que en realidad son generalidades, como en el caso del primer mito. Espero que les haya gustado este pequeño capítulo y que no dejen de escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Enigmas de la Tierra. Hasta pronto.